Buenos días y bienvenidos a CGSEA, Estudiantes Unidos por la Divulgación Auténtica, Acertada y Veraz. Recuerden que este es su programa conmigo, Lolita Canalla, y hoy vamos a presentar un tema que ha sido pues bastante relevante en la historia de la humanidad en cuanto a la relación intrínseca que ha existido entre este medio que es la prensa y cómo se ha ido desarrollando varias expresiones y divulgaciones de pues diferentes grupos humanos a lo largo de su invención. Para esto invitamos a dos especialistas en el tema, un par de doctoras tituladas en la UNAM. ¿Se pueden presentar, doctoras, por favor? Yo soy Faustina Florenz. ¿En dónde estudió, doctora? Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras y después en la Facultad de Historia. ¿Y usted, doctora? Bueno, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas, Ciencias de Comunicación, soy experta en medios. Mi nombre es Raúl Navarrete y también estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, estudié Historia. Bueno, les platico rápido la dinámica del programa. Vamos a hacer una secuencia cronológica a base de algunas preguntas y también va a haber llamadas del público que pues puede que sean dirigidas para ustedes. Les recuerdo los números en cabina son 55555555. Bueno, vamos a darles una breve introducción de este tema, de la prensa, o también periodismo escrito, como se prefiera llamarle, es una pequeña pila de papel impresa que todas las mañanas nos llega a la calle o a la casa con la salida del sol y nos muestra cómo se mueve el mundo en el que nos movemos, a veces sin percatarnos de esto. Y su función no es únicamente informativa, pues compara y contrapone unos sucesos con otros, argumenta, concluye y plantea soluciones, orienta cultural e ideológicamente. ¿Podrían decirnos algunos precedentes de la prensa, los más antiguos? Sí, bueno, mira, en la Roma antigua existían ya distintos medios de información pública, por ejemplo, las actas públicas, que eran una serie de tablones expuestos en los muros del Palacio Imperial, en los que se recogían los últimos y más importantes acontecimientos sucedidos en el imperio. Y bueno, en la Edad Media surgieron mercaderes de noticias que redactaban los avisos, que eran 4 páginas escritas a mano que no llevaban más que la fecha y el nombre de la ciudad en que se redactaban. Mira, Lolita, en el siglo XV, con la invención de la imprenta, los avisos dejaron de hacerse manuscritos y se empezaron a imprimir. Aparecieron otras publicaciones periódicas nuevas en las que en ocasiones informaban de algún hecho excepcional, de forma eventual. Los más famosos fueron los de Cristóbal Colón contando el descubrimiento de América. Pronto comenzaron a ser publicados por los gobiernos que los utilizaron como medio de propaganda y tenían formato de libro y portada ilustrada. Bueno, pero al parecer y con estos antecedentes nos queda claro que la prensa antes de Gutenberg, que es un tema que vamos a retomar en unos segundos, era más que nada para unos cuantos que estaban un poco alfabetizados. Sin duda, el parteaguas es el año 1459 después de Cristo, pues en años anteriores los libros eran difundidos a través de copias manuscritas de monjes y frailes, dedicados exclusivamente al rezo y a la réplica de ejemplares por encargo del propio clero o de reyes y nobles. Lolita, fíjate que es entre 1450 después de Cristo aproximadamente cuando Johannes Gutenberg habría dado comienzo a toda una larga historia que continúa hasta nuestros días como periodo de nacimiento de los medios de comunicación social, es decir, la invención de la imprenta. Inicio de la prensa para el público como comunicación masiva. Doctoras, ¿y la prensa siguió evolucionando? Fíjate que en el siglo XVIII trajo consigo la Ilustración o el siglo de las luces. Una nueva mentalidad azotó en Europa, una mentalidad en la cual tenía como objeto sacar a la población de las tinieblas de la ignorancia con la que vivían esos días. Francia ocuparía entonces el centro de la cultura europea y por ende mundial, mientras Gran Bretaña, que se postulaba como la gran tierra de la libertad, sufría su primera revolución industrial. Sería precisamente tierras inglesas donde aparecería el primer diario. ¿Y qué aporta Inglaterra para la prensa? El primer periódico diario nació en Inglaterra en el siglo XVIII, fue el Daily Courant en 1702 y aparece un gran número de publicaciones de periodicidad variable. La distribución
Hacía por medio de los pregoneros. Los más importantes centros de circulación de periódicos fueron los cafés, donde la gente se reunía a leerlos y comentar las noticias. Con el desarrollo de la prensa tuvo lugar el nacimiento de la opinión pública. Fue en Inglaterra donde se aprobó la primera ley de prensa burguesa, el Libeck Act, en 1792, y donde apareció ya a finales de siglo la prensa de negocio. Las empresas periodísticas introdujeron innovaciones técnicas, establecieron una infraestructura informativa para la recogida de noticias y mejoraron los sistemas de distribución a medida que se desarrollaron las redes del ferrocarril. Aparecieron empresarios con una nueva mentalidad que, con fin lucrativo, modernizaron sus empresas, redujeron costos y aumentaron la capacidad productiva. Vamos a recibir una llamada en cabina. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola Lolita, me llamo Juancho, soy tu fan. Ay, gracias, Juancho. Quiero preguntarle a los doctores la importancia de la prensa en las siguientes revoluciones. Me lo dejaron de tarea. Pues mira, con la llegada del siglo XIX, el clima revolucionario sobrevolaba las cabezas de todos y cada uno de los ciudadanos europeos. Los periódicos de ideología liberal luchaban de forma encarnizada contra los intentos por restaurar el absolutismo, tras lo que trajo el viejo continente el general francés Napoleón Bonaparte. De esta forma, dichas publicaciones se erigieron como estandartes en las revoluciones. El creciente proceso de industrialización y la aparición del proletariado obrero como clase dominante, los editores se dieron cuenta que hacía falta una prensa adaptada a este nuevo sector de la sociedad para estimular el incremento de la producción. Empezó a despuntar la llamada primera generación de prensa de masas gracias a su industrialización, entendida como un negocio en busca de éxito comercial. La prensa de masas se basó en un lenguaje expresivo, accesible al pueblo. A este punto también debe añadirse la importancia que tuvo la publicidad, que se convirtió en un importante instrumento financiero de la prensa. Quiero abordar con ustedes, doctoras, la última etapa de la prensa. ¿Qué pasa en el siglo XX? ¿Cómo aborda la prensa? ¿Qué aprovecha la prensa de, pues ya la credibilidad que tenía? Durante la Primera Guerra Mundial, los periodistas colaboraron con el ejército y difundieron falsas historias heroicas. Durante este periodo de guerra, todos los medios, los diarios de masas estuvieron marcados por la propaganda. En el año 70 se inicia una crisis que da entrada a la sociedad de información en la que estamos inmersos. El desarrollo de las nuevas tecnologías afecta a todos los medios de comunicación. Los diarios se contagian de la fuerza de lo icónico. Los medios, incluso los de élite, incorporan cada vez más la imagen y el color. Aparecen nuevos géneros visuales, como la infografía, por contagio de la televisión. Incluyen hasta periódicos más serios, hasta los contenidos rosas. ¿La prensa tiene un futuro? Ahora la modernidad se ha presentado como un fenómeno sociocultural, donde ahora podemos tener la prensa a la mano al día y donde queramos sin realmente tener que lidiar con hojas y hojas de los periódicos tradicionales. Hay aplicaciones ahora para medios más tecnológicos, los iPhones, iPads, los Android, etcétera. Eso nos deja ver que los periódicos del futuro, pues la prensa escrita sí existe en Internet. Sí, por supuesto, está en redes sociales, en aplicaciones, como ya había mencionado antes. ¿Cuál ha sido el desarrollo de la prensa en México? Pues mira, la imprenta ha facilitado el acceso de las mayorías sociales a la cultura de todos los tiempos. El dato exacto que se posee sobre el establecimiento de la primera imprenta en México corresponde al año 1539. Bueno, la primera etapa precursora de nuestro periodismo es la de las hojas volantes. La más antigua que se conoce es de 1541 y la aparición de estas hojas se prolonga hasta el siglo XVII. La segunda etapa precursora la constituyen las publicaciones por entregas. La principal de ellas fue el Mercurio Volante, estilado por don Carlos Sigüenza y Góngora en 1693. La tercera etapa corresponde a las gacetas, que aparecen durante los siglos XVII y XVIII y principios del XIX. El despertar americano inicia su aparición en la prensa insurgente el 20 de diciembre de 1810. Y el 1 de septiembre de 1821 sale el primer diario de nuestra vida independiente. Fue el Diario Político-Militar Mexicano, dirigido por José Joaquín Fernández de Lizardi. El Imparcial, salió por ahí de 1896 y
1914. Este fue difundido por el porfirismo, bueno, por la época del porfirismo, obviamente. Es el puente de transición entre el periodismo de esa época y hasta la de nuestros días. Introduce los adelantos de esta época como el lonotipo y la rotativa. Bueno, en la primera década de este siglo se presencia el duelo entre la prensa de la dictadura y el periodismo de la revolución. El Universal fue fundado en 1916 y Excelsior fue establecido en 1917, y pues estos son periódicos que siguen en nuestros días. Tenemos, me parece, ¿sí? Sí, una llamada del público. Oh, sí, bueno. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Alejandra. Hola, Y, Ale. Pues quería saber por qué la prensa se llama prensa, ¿no? ¿Por qué Es la una prensa se pregunta llama muy prensa? básica. Mira, la prensa se llama prensa porque ese es el aparato con la que se imprimen, con lo que se imprimen los periódicos. Es una Ajá, son las imprenta a base prensas. de prensas. Claro. Ok. Quiero mandar un saludo para la maestra Cintia Reyes del ¿Cintia CCH. Reyes? Sí. Un saludazo Gracias. para Cintia Reyes hasta Sí. el CCH, un besote enorme. Gracias. Un aplauso. Gracias. Bueno, y podemos concluir con que la prensa ha sido un medio muy antiguo y aceptado de todos los tiempos. La prensa de hoy en día no solamente se da a través del periódico. Y a pesar de todos los avances tecnológicos, la prensa escrita se ha mantenido ahí, informándonos y manteniendo siempre el mismo margen de concurrencia en todas partes. La prensa, un medio de comunicación social, de formación cultural, educativa y un modo de entretenimiento también. Y agradecerles que hayan aceptado esta invitación en el programa. Gracias. Muchas gracias De a nada. ti, Lolita. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y muchas gracias a todos los que nos sintonizaron, a las llamadas que entraron. Y al parecer vamos a concluir esta cápsula aquí en su programa con su conductora Lolita Canalla. Gracias por sintonizar CGSEA, Estudiantes Unidos por la Divulgación Auténtica, Acertada y Veraz. Buenas tardes.